Recuerden, damas y caballeros, siempre es importante saber de dónde vienen los conceptos y los hechos y las cosas. Esto viene siendo particularmente exacto para cuando tengamos que explicar algo a detalle o a profundidad en algún tema que nos gusta o nos llegasen a cuestionar. ¿Estamos? Bien, vamos a empezar comentando y hablando referente acerca de la cronología y el avance que ha estado siendo testigo todo esto referente al tema de graficación. Vamos a estar comenzando por la computadora Whirlwind fue llevada a cabo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue el primer dispositivo en tiempo real en emitir mediante una pantalla de video. Para colocar las cosas en perspectiva, fue el primer dispositivo que nos resultó un reemplazo electrónico para máquinas mecánicas más antiguas. Un sistema de computadoras centrales y equipos de red interconectados que coordina datos de múltiples ubicaciones de radar y los procesa para crear una imagen unificada de una gran área del espacio aéreo. Desde finales de la década de 1950 hasta la década de 1980, SAGE dirigió y gestionó la respuesta de NORAD a posibles ataques de aéreos soviéticos. Russell escribió el juego en el PDP-1, una de las primeras minicomputadoras interactivas de Digital Equipment Corporation, que usaba una pantalla de estilo CRT y entrada de teclado. Nunca se había comercializado nada parecido. Esta computadora fue un regalo del DEC al MIT, y se esperó que el equipo del MIT realizara grandes cosas con ella. Lo que no se sabía es que esto inspiraría a empresas como Atari a entrar de lleno en esta rama del entretenimiento, en aquel entonces recién descubierta. Los años 70 consideraron la introducción de los gráficos por computadora en el mundo de la televisión. Computer Game Corporation, CIC, desarrolló sistemas complejos de la dotación física y de softwares tales como Animarch, Scanimate y Caesar. Este libro, publicado por Universidad Johns Hopkins, se puede obtener que resulta ideal para cursos de introducción y posgrado en gráficos por computadora y diseño asistido por computadora que se imparten en los departamentos de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Aeronáutica y Ciencias Mecánicas. Una introducción unificada a las teorías matemáticas básicas de las aplicaciones de gráficos por computadora. A partir de ese momento, la gráfica se hizo presente en la gestión, la medicina, la televisión, la industria del espectáculo, los videojuegos, la industria fílmica y así en todas las disciplinas científicas como las matemáticas, aeronáuticas, mecánicas y otras muchas esferas del conocimiento. Con el lanzamiento del artículo bajo el nombre de 3D Image Simulation, que mediante el uso de trazado de rayos para crear sombras en las imágenes de sólidos mediante la simulación inversa fotográfica, estos llegan a dirigir el haz de luz que pasa a través de cada elemento de la imagen, en la pantalla de la escena para determinar la superficie visible. La superficie que primero corta el rayo es la superficie que veremos visible. Este algoritmo de renderizado no recursivo basado en el Ray Tracing ahora se conoce como Raycasting. Esta película destacó, ya que fue la primera vez en que los gráficos generados por computadora compartían pantalla con actores humanos, generando como atrayendo una ilusión sin precedente, dando un impacto de que el mundo de los dinosaurios era real, cambiando para siempre la relación entre computadoras y el cine. El primer producto en ver la luz fue el conocido AutoCAD, diseñado para funcionar en las plataformas informáticas de la época y que ya permitía, entre muchas otras cosas, crear dibujos técnicos detallados. Otro aspecto para tener en cuenta y que hoy en día se sigue manteniendo es su disponibilidad económica. Destacan las funciones de asociación de funciones de las dimensiones en el dibujo, el editor gráfico de atributos, la definición de bloques y una conversión de capas asociados a la funcionalidad del gestor de normas, orientado hacia Internet. La disciplina originalmente se relacionó mucho a las técnicas de tratamiento de imágenes. Su evolución no puede comprenderse sino con el análisis de su producción digital, tanto dentro del tratamiento estático o dinámico dentro de sus resultados. Bien, estos capítulos de la historia de la graficación no mostrados en esta línea del tiempo no significa que no sean importantes o sean triviales. No lograron hacer el corte final, pero aún así consideramos importante su mención y su consideración para un mayor panorama de eventos sobre esta historia.
En alguna de las aplicaciones de la graficación que podemos platicar en este momento vienen siendo primeramente graficación y diagramas, que viene siendo con uso matemático, con plataformas como Symbolab, MATLAB, Mathway, DeskMask o GeoGebra. Otros elementos que podemos ir mencionando vienen siendo, por ejemplo, Photoshop Canvas, que viene siendo tanto para diseño como para elementos y representaciones de tipo financiero. La asistencia por computadora también entra en este apartado de aplicaciones. En arquitectura e ingeniería llegamos a tener SWCAD y SolidWorks. También entra aquí entornos de realidad virtual. La visualización de datos también entra en este apartado. Con una aplicación vendría siendo la ingeniería médica. Sin dejar de lado los ejemplos habituales. Para el arte digital están Photoshop, CAD y Canvas. Y por supuesto para el entretenimiento llega a estar lo que viene siendo con aplicaciones en teatro, cine y programación. La palabra fractal proviene del latín fractus, que significa fragmentado, fracturado o simplemente roto o quebrado, muy apropiado para objetos cuya dimensión es fraccionaria. Un fractal es un conjunto matemático que puede gozar de autosimilitud a cualquier escala. Su dimensión no es entera o si es entera no es un entero normal. El hecho que goce de autosimilitud significa que el objeto fractal no depende del observador para ser en sí. Digámoslo que si tomamos algunos tipos de fractales podemos comprobar que al hacer un aumento doble el dibujo es exactamente igual al inicial. Si hacemos un aumento de 1000 comprobemos la misma característica. Así pues, si hacemos un aumento el dibujo resulta igual luego a las partes que se parecen al todo. Que se puede comentar, existen dos tipos de fractales. Fractales lineales. Aquellos construidos con un cambio en la variación de sus escalas vienen siendo exactamente idénticos en todas sus escalas hasta el infinito. Con lo que si vemos una parte específica muy pequeña de la forma fractal, la veremos similar. Fractales no lineales. Estos son aquellos que se generan a partir de distorsiones complejas o justamente como es indicado por su nombre, usando un término proveniente de la matemática caótica, distorsiones no lineales. La mayoría de estos son puramente matemáticos. Entre ejemplos podemos tener Esponja de Menger, 1926. Carl Menger presenta una versión tridimensional de la alfombra de Sierpinski. Alfombra de Sierpinski, 1916. Fractal descrito en una serie de pasos que se repiten de forma indefinida. Por supuesto, cuando hablamos del tema de mapa de bits, debemos tener en cuenta que estaremos trabajando con ciertos elementos. Continua, pero no Estos elementos vienen siendo formatos de imágenes modificables, no modificables, de alta calidad o de baja calidad. A continuación estaremos mostrando y exponiendo unos cuantos ejemplares de unos cuantos formatos que consideramos merecen la pena mencionar. Se solicita un adecuado y responsable exposición de los elementos. Viene de Portable Network Graphics. Es un formato gráfico usado normalmente con compresión de datos sin pérdidas. A continuación, se le expondrá a una muestra. Joint Photographic Experts Group es uno de los formatos gráficos más habituales. Tiene un tamaño del archivo en comparación más pequeño con una calidad de imagen alta. A continuación, se le expondrá a una muestra. Tagged Image File Format. Formato de imagen de tramas versátil y flexible. Empresas como Microsoft
Arduous Corporation, Hewlett Packard lo llevaron a cabo en 1986 para estandarizar el intercambio de imágenes. Este tipo de archivo admite escala de grises, RGB, SMYK y espacio de color LAP. El formato permite una profundidad de color de hasta 16 bits por canal de color y, por lo tanto, es ideal para el intercambio de datos durante una conversión RAW. A continuación, se le expondrá a una muestra. De traducción directa del inglés obtenemos crudo. Se trata de un formato con el cual conservamos la foto cruda, sin procesar, como si no lo hubiésemos tomado aún. Se conserva de alguna manera la escena dentro de la tarjeta de memoria, y así mantienes la posibilidad de terminar de tomar la foto posteriormente, por ejemplo, en algún ordenador. A continuación, se le expondrá a una muestra. Denota el formato y el tipo del archivo Microsoft Icon. ICO es un formato de archivo patentado llevado a cabo por Microsoft para los iconos de la interfaz gráfica de Microsoft Windows. ICO es muy similar al formato de archivo del puntero del ratón CUR. A continuación, se le expondrá a una muestra. En el terreno de la informática, alude a Photoshop Document, es decir, documento de Photoshop. Se conoce como PSD al formato estándar del programa Adobe Photoshop. La extensión de este tipo de archivos es mencionada aquí, .psd. A continuación, se le expondrá a una muestra. Graphics Interchange Format. Es un formato gráfico para imágenes, animaciones y clips cortos. A continuación, se le expondrá a una muestra. Ya. Buenas tardes, compañeros de clase de 5 a 6, clase de graficación. En esta tarde de hoy les estaré explicando lo que viene siendo mapas de bits, o como también podemos llamarlo bitmap. Cámara, enfoca. ¿Eso bien? Perfecto. A las imágenes en mapa de bits se les suele definir por su altura y anchura, que viene siendo en píxeles, y por su profundidad de color, que viene siendo en bits por píxel. Esto determina el número de colores distintos que se pueden almacenar en cada punto individual y, por lo tanto, en gran medida, la calidad del color de la imagen. Bien, esto viene siendo una matriz. Las imágenes de mapa de bits o bitmaps se codifican en una matriz de puntos sobre la que se ordenan los bits de información que representan el color de cada píxel. Esto viene siendo el origen de todo, la forma de todo. Véanlo, sepan que exista y aprécienlo, ¿ok? La cantidad de información empleada para definir a cada píxel determina la calidad del color que una imagen bitmap puede tener. Ahora bien, aquí les estoy mostrando esto. Ok, el número de bits dedicados a un píxel individual determina el número de colores que se pueden asignar a ese píxel. Por ejemplo, podríamos decir que si cada píxel es uno que está representado por 4 bits,
Se puede asignar a un píxel determinado a uno de 16 colores diferentes, viniendo siendo un 2 elevado a la cuarta, dándonos 16. En esta tabla les muestro algunos ejemplos del número de colores que se pueden asignar a un píxel representado por un número determinado de bits. Aquí podemos ver cómo viene siendo. Esto ya viene siendo cuando hablamos de 24 bits, que son casi los 16 millones. Una cosa, para los 32 bits ya hablamos de 32 millones, ¿ok? Un poco más, un poco menos. Ya. Perfecto. Voy a hablar un poco más cerca, lamentablemente. Cuando hablamos ya de 32 bits, por supuesto, ya hablamos de casi 4 billones. 4 billones es una cantidad enorme, no está designada aquí, pero pues es un dato que les puedo dejar referente a cuántos bits estaríamos hablando cuando hablamos de 32 bits de una calidad de imagen. Bien, vamos al siguiente punto. Viene siendo: las pantallas digitales usan 3 colores básicos y estas las combinan mediante un proceso de mezcla en cada píxel entre los colores rojo, verde y azul. Viene siendo el RGB. Cada modo de color requiere una cantidad distinta de bits por píxel para definir las características cromáticas de una imagen. Aquí puedo ver cómo viene siendo entre 16 a 24 bits. Ya hay una dificultad para distinguir uno de uno. El 8 bits es claro, hay una limitación en cuanto a la variedad de colores o el alcance de los colores. Aquí también vamos a hablar referente a esta última parte, los mapas de bits almacenados en disco, que viene siendo la parte superior, la figura superior. De lo que les puedo decir es que contienen uno o varios bloques de información con datos como el número de bits por píxel, el número de píxeles de cada fila y el número de filas de la matriz. Este tipo de archivo también puede contener una tabla de colores, en ocasiones a veces dominada por la paleta de colores. Una tabla de colores asigna números del mapa de bits a colores específicos y por supuesto en esta ilustración que les muestro es una imagen ampliada junto con su mapa de bits y su tabla de colores. Cada píxel se representa mediante un número de 4 bits. Y acá en la parte de abajo les hablo referente a una tabla de bits almacenados en una tabla de colores. El anterior fue almacenado en un disco. Se denomina mapa de bits por paleta. Algunos mapas de bits no necesitan una tabla de colores como tal. Y por supuesto, si un mapa de bits usa 24 bits por píxel, este mapa de bits puede almacenar los colores en lugar de los índices en una tabla de colores. Aquí les muestro en la ilustración, en la parte de abajo, la más delgada y larga, la que parece un rectángulo. Les muestro un mapa de bits que almacena los colores directamente, 24 bits por píxel, en lugar de usar una tabla de colores. Y por supuesto, aquí les puedo mostrar de forma un poquito ampliada, intenté hacer lo que pude para mejorar la imagen, que en el mapa de bits FFFF representa el color blanco, cuando FF y 4O representa el color rojo, y así sucesivamente, representando color verde y azul. Gracias. Modelo de color RGB. Viene siendo la unión de 3 colores primarios. Estos vienen siendo componentes que logran definir la cantidad de luz que podrá ser asignados en un rango de 0 hasta como límite 255. Esto siendo a que cada color en la escala de color determinado de acuerdo a la imagen, las siglas de estos vienen estando formadas por palabras en inglés: red siendo rojo, green siendo verde y blue siendo azul. Al no tener que representar colores mediante impresiones de tinta,
aquí se puede utilizar fácilmente el aspecto de luz junto a la suma de diferentes luces en la longitud de onda. Estos tres se combinan para conseguir las diferentes combinaciones de colores, con blanco siendo el límite orientado para imágenes y elementos gráficos digitales. Este puede ser visto utilizado en monitores de ordenadores o televisiones o tubos CRT, modelos de color CMYK. Tal vez no seamos muy completos al conocer este modelo de color, a pesar de que puede estar presente como siendo efectivo en más de un solo lugar en donde podemos fijar la vista, ya que este viene siendo un modelo de color sustrativo usado para el área de la impresión. Este formato de color está basado en la sustracción de blanco usado para mezclas de pigmentos. Por supuesto, los elementos que conforman este modelo vienen siendo los siguientes. A continuación vienen siendo cian, magenta, amarillo y negro. El rango de los elementos que pueden captar van desde los valores componentes desde 0 al 100, representado por porcentajes. Entonces, por tanto, cuando se colocan los valores de cada componente de color, siendo CMY es 100, el color resultante sería el negro. En el otro lado del espectro, cuando todos son ceros, no se añade ningún solo color, siendo que quedaría el papel sin alterar, resultando en blanco. Con 32 bits por cada píxel, donde K viene siendo el negro, se involucra por motivos de imprenta, y esta produce resultados más nítidos y resulta mucho más barata que las otras tintas de colores. Este modelo está enfocado y utilizado principalmente para impresiones. Modelo de color HSB y HSL. Una cosa que ha cobrado atención con el tiempo y se ha destacado es que el modelo RGB tiene ciertos detalles chocantes, por no decir demandantes. Nosotros como especies que estamos en cierta búsqueda de lo mejor, esto estaremos aplicándolo también a los modelos de color, no estarán exentos. Por ejemplo, si intentamos tener un color, fuese rojo, verde o azul, ¿cómo podríamos saturarlo? Estos sumados crean blanco. Entonces díganme cómo entonces se calcula el color complementario del color seleccionado que usa X imagen. Ya tenemos un problema. La geometría del RGB resulta estar mal alineada con los atributos de creación reconocidos por el ojo humano. Por eso a finales de los 70 fueron puestos en marcha los modelos HSB y HSL, reorganizando la representación cúbica al colocar los colores de cada matiz en un corte radial, alrededor de un eje central de colores neutros que van desde el negro en la zona inferior, mientras que el blanco se encuentra en la parte superior. En cuanto a los colores saturados de cada matiz, se encuentran en un círculo, en una rueda de color. Básicamente ambos de estos modelos son parámetros. La H, que viene siendo de hue, se refiere a tono. Saturation es saturación y lightness nos indica luminosidad. HSB funciona de manera extremadamente similar, excepto que ahora hablamos de brillos o valores. La última letra B en este caso significa value, en este contexto es valor. Tanto para HSB y HSL, el ángulo que representa el matiz usualmente va definiendo de 0 a 360 grados. La saturación siendo prácticamente yendo de 0 a 1 en diferentes porcentajes, siendo 0 un 0% y 1 un 100%. Por último, pero no menos importante, para el brillo como para valor que aplica, igual que el porcentaje de saturación que ahorita acabamos de platicar, yendo de 0% a 100%. La diferencia clave entre ambos es que el HSB es una selección de color más natural para el ojo humano y que este último mencionado se encuentra de forma radial. El polígono es la superficie plana encerrada dentro de un contorno formado por segmentos rectos unidos en sus extremos. Los elementos básicos de un polígono son: lados, son los segmentos que lo limitan. Ángulos interiores de un polígono, son los determinados por dos lados consecutivos. Vértices, son los puntos donde concurren dos lados. El polígono es el caso bidimensional del politopo, figura geométrica general definida para cualquier número de dimensiones.
La noción geométrica elemental ha sido adaptada de distintas maneras para servir a propósitos específicos. En matemáticas, un politopo regular es una figura geométrica con un alto grado de simetría. Ejemplos de politopos regulares en 2 dimensiones son el cuadrado, el pentágono y el hexágono regular. Antes de darle conclusión a este breve proyecto realizado, me gustaría agradecer la oportunidad de poder demostrar tanto habilidades creativas, de diseño, de uso de software y por supuesto la habilidad de poder crear un guión el cual explique de forma objetiva, concisa, precisa y general lo que viene siendo todos los temas tanto teóricos como prácticos que puedan ser posibles en un determinado tiempo referente a los temas de graficación. Cuando somos jóvenes ciertamente podemos ver las grandes oportunidades que nos ofrece la vida y es a veces complicado poder estar al tanto de ellas y el tomarlas. Habrá gente muy viva, como suele expresarse, y aún así estas podrán irse. Me gusta muchas veces pensar en que por algo pasan las cosas, pero en este mundo tan extraño, en este universo tan extraño, debo admitir que eso es bastante aplicable, al igual que de lo que puedo pensar que el karma, la suerte, el éxito son elementos extraños que suceden cuando nosotros estamos realizando trabajos. Y he trabajado hasta ahora con gente agradable en este grupo. Estoy ciertamente agradecido del trabajo docente, del compañerismo, del ambiente. Por supuesto, hay ciertos detalles que pues siempre pueden estar en mejor posición o mejor llevados a cabo, pero no es posible todo en esta vida y tampoco es bueno estar observándole los dientes a caballo regalado. Por ocupar una expresión, yo realmente agradezco la oportunidad. Ha sido bastante machacante, bastante crocante esta experiencia al final del día. Ciertamente estoy cansado y valió la pena. Ha sido un bonito vistazo a lo que podemos crear y a lo que es posible junto con el conocimiento y la creatividad nuevamente. Gracias.